Hola, esto es Cuenta mi historia, un programa lleno de testimonios de amor, de fe, de resiliencia y sobre todo el poder divino obrando en nuestras vidas. Y hoy es un programa especial, es un programa diferente, es nuestro primer programa donde nos acompaña el autor, el protagonista real de la historia. Siempre ustedes ven que yo lo cuento en primera persona, pero son testimonios de otras personas que pues no se atreven a hacerlo aquí ante cámara. Hoy contamos con la presencia de David, a quien le doy la bienvenida. Hola David, ¿cómo estás? Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a empezar con una pregunta y vamos a darle curso normal a esta historia porque es una historia muy linda, una historia difícil de pronto para quien lo vive, pues es difícil para uno como oyente, pero bueno, qué bonito que Dios ha hecho eso de darte fortaleza en el corazón para poderla compartir hoy. La pregunta que te quiero hacer para iniciar es, ¿quién es David? ¿Quién es David? Me veo yo como una vasija en manos del alfarero. Y me preguntas quién es David, es esa vasija que Dios sigue terminando como esa obra maestra. Soy un artista en proceso y quiero seguir siendo como ese instrumento en las manos de Dios. Entonces Dios es eso, David es eso, un instrumento en las manos de Dios. Ok, perfecto. Bueno, David, yo lo percibo como una persona muy creativa, ¿sí? Porque creo que se quedó corto en palabras, pero lo poco que conozco de David es una persona muy creativa, muy sincera, refleja mucha honestidad en sus palabras, en su mirada. Y bueno, David siempre fue así. Cuéntanos cómo era David desde que estabas pequeñito y ahí vamos entonces mostrándole a todos tu historia. Bueno, David no era así. Y todo fue proceso de muchas experiencias que de pronto a lo largo del tiempo como que aprendí a verlas con madurez para sacar de ellas lo bueno y desechar lo malo. Y, y David no era así, de pequeño era muy introvertido, era muy callado, era un niño que le gustaba mucho como refugiarse en su familia y de ahí no salir. Pero dentro de lo que uno piensa que de pronto puede estar en un lugar seguro, uno muchas veces se da cuenta de pronto a lo largo del tiempo que no es así. Y de ahí paso pues a contar ya la primera historia, o pues el primer suceso, que fue a los 4 años. Casi siempre, y yo me preguntaba si de pronto en algún momento decía que yo era un mal sueño, lo que me pasó, porque con las personas que en algún momento yo he hablado, yo les pregunté, ¿usted se acuerda de cuando usted tenía 4 años? Y me decían que no. Y yo me preguntaba que yo, ¿por qué sí? Ya con el tiempo aprendí que muchas veces esas cosas quedan tan marcadas que uno no las olvida. A los 4 años me acuerdo mucho que me dejaban cuidando con una muchacha y, y esta chica en medio de su vida, de pronto en ese momento yo no tenía nada en mi mente, nada de malicia. Con 4 años yo solo quería jugar, levantarme, comer y ya. Pero uno no está exento a que le pasen cosas malas. Y me acuerdo mucho que cuando me dejaban cuidando con esta chica empezó a como a sobrepasarse conmigo y empezó fue como a tocarme, a manosearme. Ok, David, de ese niño, ese niño vendría siendo el hijo único en ese momento. Tú tenías hermanitos, quiero que me digas, ese David de 4 añitos era en ese momento hijo único, cómo era la estructura familiar que tenías y si recuerdas la edad que tenía la chica que me estás comentando. No, en ese momento sí era hijo único, no tenía mis hermanos que tengo ahora. Vivía con mi mamá y vivía con en ese entonces mi padrastro, que ahora es el papá de mi hermano. Y la edad de la chica en ese entonces, a lo que de pronto yo puedo percibir, tenía por ahí sus 16, 17 años. Y de ahí ya, ya después de que pasó de pronto a tocar, ella me obligaba a hacer cosas y como que me amenazaba en el sentido de que me iba a acusar con mi mamá, que yo hacía cosas malas, que yo no me portaba bien, que yo le hacía desorden, que yo no le hacía caso. Entonces, en medio como de que yo no quería problemas con mi mamá, que no quería que me regañara, pues yo hacía lo que en ese momento se me ordenaba.
pero no entendía. Pues con 4 años yo no tenía la percepción de lo que estaba pasando en ese momento. Nunca pedí auxilio, pues uno con 4 años uno no piensa en nada de eso, sino que por el temor de no ser regañado por algo que uno no había hecho, pues uno no decía nada. Entonces todo eso como que lo empecé a callar. Y ya de ahí pasó solo a eso, solo como que ya me obligaba a darle besos a veces en todo el cuerpo, y de ahí no pasó. Pero, pero ahí se quedó como esa historia guardada dentro de mí, y, y me acuerdo mucho que desde ahí como que me cambió la percepción de la vida, aún siendo tan pequeño, veía ya muchas cosas como muy diferentes de pronto a los demás. Y fui creciendo en la iglesia, porque crecí en la iglesia cristiana. Ese David de 4 años hasta ahí nunca dijo nada, no, tú acabas de decir que no tenías a los 4 años la noción de pronto si era correcto o no, pero jamás lo consultaste, no dijiste absolutamente nada, eso se cayó y hasta qué edad lo callaste. Em, no, nunca lo dije. Todo se cayó, todo yo como que lo guardaba por el temor a que me fueran a regañar, porque pues supuestamente me amenazaban con que yo no hacía las cosas bien, entonces como que por el temor a no ser regañado, o perdón, o por el temor a ser regañado, yo no decía nada. Entonces, y como siempre fui criado como en un hogar como muy estricto con muchas cosas, yo trataba de hacer todo como muy al pie de la letra, como mis padres o mis autoridades en ese momento me lo decían, ¿sí? Y me daba mucho miedo de pronto al ser regañado, al ser castigado, al que me pegaran, entonces todo lo callé. Y cuando fui creciendo, todo eso como que se quedó ahí guardado, y como que de un momento a otro olvidé lo que había pasado, y yo hice mi vida normal. Yo me acuerdo mucho que ya después, una vez que te pasan estas cosas a ti, eh, te siguen persiguiendo esto. Me acuerdo mucho que cuando yo estuve en jardín, habían muchos niños también, así como nosotros. En ese momento yo tenía una compañera, tampoco entendía qué era lo que pasaba en la familia de mi compañerita en ese entonces. Me acuerdo mucho que una vez ella me llamó, estábamos jugando, estábamos en hora de recreo, ella me llamó a que la acompañara debajo de una de las mesas. Y en ese momento la niña me dijo que por qué no la acompañaba a tener relaciones sexuales con ella. Debajo de la mesa. Sí, debajo de la mesa. Teníamos 5 años, fue un año después. Ahí sí yo ya entendía que el tener relaciones ya era para personas más grandes, y que eso no estaba bien. Eso sí lo comuniqué, eso sí se lo comuniqué a mi mamá, a las profesoras, bueno, ya nos explicaron, o con el tiempo le contaron a mi mamá que la niña vivía en un hogar muy disfuncional, y que ya los papás no tenían nada de tacto ni nada de cuidado con su hija, y que ella los veía teniendo relaciones y que era muy normal en ese hogar. Entonces la niña empezó como a reflejar eso en el jardín. Y pues vuelvo y digo, como que uno de niño como que no percibe la magnitud de las palabras o de las acciones, y como que uno lo ve normal. Aún así yo lo comuniqué, porque sabía que no estaba bien. Ya de ahí ya no pasó nada más. Yo me acuerdo que yo seguí creciendo como muy introvertido. ¿Sientes que de pronto eso que pasó desde los 4 años influyó para ese comportamiento que dices que eras muy introvertido y esto? Y también te quiero anexar ahí a la pregunta, tú dijiste, acabaste de decir que después de que le pasa la primera vez como que te persiguió. ¿Qué más pasó? Sí, yo siempre supe que eso iba a influir mucho en mi vida, pero nunca le puse cuidado porque no tenía o sea, no tenía como la percepción de lo mucho que iba a influir esto que había pasado en algún momento a lo largo del tiempo, ¿sí? Y sí influyó mucho en el que yo fuera muy introvertido, en el que yo no contara mis cosas, en el que muchos problemas que quizás pasaban en el colegio ya se los contaban a mi mamá, porque la llamaban y le decían, pasó esto, no, porque yo llegaba a la casa o le decía, mami, nunca tuve de pronto como esa confianza con mi mamá a decirle pasó esto. Ya a no ser que mi mamá la llamara en el colegio. Y fue como por eso, porque de un momento a otro como que me cerré a que las cosas que me pasaban, intentaba yo, aún siendo pequeño, solucionarlas, pero pues nunca fue así. Em, Se me olvidó la otra pregunta. ¿Cómo siguieron? ¿Cómo el otro Ah, suceso? bueno, tú me preguntabas que yo dije
que una vez que pasan estas cosas te persiguen. Lo empecé a percibir así ya de grande, cuando ya me empecé a dar cuenta de las cositas o los episodios que pasaron en mi vida, porque pues uno dice, listo, o en mi percepción estaba, esto me pasó aquí, ya no me va a volver a pasar, pero siguieron pasando a lo largo del tiempo. A los 5 años pasó lo de la compañerita en el jardín, y yo me acuerdo, y yo soy consciente que ya de ahí ya no pasó nada más, pero yo sí crecí como con una personalidad muy introvertida. No me gustaba comunicarme, era compañero de pocos amigos, si jugaba era con contaditas personas. En el colegio yo era muy retraído porque pues en ese entonces yo también sufría de asma, entonces yo no podía correr como mis compañeros, o yo no podía hacer deporte con ellos, entonces me tocaba quedarme a un ladito ayudando al profesor. Entonces, como que todo eso influyó a que yo fuera también una persona de pocos amigos, de pocas personas alrededor, y nunca me supe abrir para de pronto buscar ayuda cuando debí. Entonces, a lo largo del tiempo, siguió creciendo ese David así, muy introvertido, ya de pronto en ese momento más activo, digamos 7, 8 años, más activo un poquito en la iglesia, y llegó de sorpresa que mi mamá estaba embarazada. Nos dimos cuenta cuando yo tenía 8 años, y cuando ya iba a cumplir, no, cuando yo tenía 7, nos dimos cuenta que mi mamá estaba embarazada, y pues en ese entonces como era hijo único, yo no quería tener hermano mayor. Era como protegiendo mi primer lugar, el lugar seguro en el que yo ya me sentía y en el que quería seguir estando por cómo me habían criado. Cuando antes de nacer mi hermano, ya sucedió el otro suceso, y ya fue en un lugar en donde uno piensa que esas cosas no pueden pasar, y es en la familia. Me acuerdo mucho que a la edad de 8 años, eso fue en el 2009, en el año que nació mi hermano, 2008, 2009, entre los 7 y los 8 años yo mantenía mucho en la casa de mi abuela materna. Mi mamá mantenía muchas citas médicas, mi abuelita la acompañaba, y yo me quedaba ahí, en la casa de mi abuelita, con mis primos y con mi familia. Pero muchas veces en horas del día yo me quedaba solo con una de mis primas. Y ahí fue cuando sucedió como el tercer suceso, digámoslo así, cuando fui abusado sexualmente por mi prima. Y todo empezó como con juegos, de que empezarnos a molestar con almohadas, con cosas. Yo le ayudaba a lavar la loza, y ella empezaba como a molestarme los brazos, el cuerpo, el estómago. Y de un momento a otro como que ya ella se dio cuenta que yo como que lo tomaba a risa, y ya subió el tono del juego. Esto sucedió estando en tu casa, en ese lugar seguro, ¿cierto? Sí. Para un niño de 8 años. Sí. 8 años tenías, ok. ¿Cuántos años tenía tu prima? Y nunca nadie de la casa sospechó que esto estaba pasando. Mi prima tenía más o menos por ahí unos 17, 18 años ya, y no, era como un lugar tan seguro que nadie sospechaba que esas cosas podrían pasar, y más en una familia que en ese entonces estábamos como tan unidos por el nacimiento de mi hermano, hacíamos las fiestas de cumpleaños ahí en ese lugar, en la casa de mi abuela, entonces veíamos como un lugar seguro, y, y entonces nadie sospechó nada. Y mi abuelita, quien era quien criaba a mi prima en ese entonces, ni mi mamá, ni mis tías, ni mis primos, nada. Entonces ya después de que se subió como el tono de los juegos, empezaron como a ya no molestarme de pronto los brazos, el estómago, sino ya a que yo me quitara la ropa. Ya en ese entonces yo ya sabía que ya eso no estaba bien, pero entonces seguían las amenazas. En ese entonces como que algo se despertó en mí que yo hace mucho tiempo como que había apagado, ocultado, y fue el primer suceso. Como que en el momento que ella empezó a amenazarme que le iba a contar a mi mamá que yo no me portaba bien, me recordó y como que me despertó como ese sentimiento de que yo no quiero que me regañen, yo no quiero que me digan nada, ni que me peguen, ni nada. Entonces como que otra vez empecé a callar todo lo que pasó, todo lo que pasaba, yo lo empezaba a callar. Los primeros juegos los callé, cuando se empezó a subir el tono también, ya no era quitémonos la ropa, sino ya era hagamos tales cosas.
ya un día nos encontramos ya hasta sin ropa y ella ya obligándome a hacerle cosas a ella, y, pero yo dentro de mí sabía que no estaba bien, pero tampoco sabía cómo contarlo, cómo buscar ayuda sin generar de pronto un problema más grande. Entonces lo callé. Nació mi hermano, ya nosotros nos fuimos a la casa de nosotros, ya manteníamos muy poco ahí en la casa de mi abuela. Y ya empezó Luis David ya a no ser el hijo único, sino a ser el hermano mayor de un bebé. Y empezó ya a llamar la atención. Me dio muy duro el hecho de ser hijo único a pasar a ser el hermano mayor, y empezó ya a meterme en problemas en el colegio y a buscar cómo que mi mamá me prestara esa atención que antes tenía, ahora estando mi hermano. Quiero preguntarte algo y es, hasta ese momento tomaste la decisión de callar este tercer suceso, así como callaste el primero. El segundo sí fue charlado porque fue en el jardín, pero tú dices que empezaste a recordar y callaste para que no te regañaran como en el primer suceso. ¿Sientes que de pronto ese callar era también porque no tenías la confianza en ese momento con tu mamá o con tu abuelita o con los adultos que estaban en casa? ¿O que lo hiciste por más bien, digamos, evitar algún problema? O sea, ¿por qué lo callaste esta tercera vez? Yo lo callé porque sabía que no estaba bien, pero no tenía en mi mente la percepción de lo que podía pasar. Y eso me daba mucho miedo. No sabía que iba a repercutir el hecho de yo decirle a mi mamá pasó esto, no sabía que iba a repercutir con mi prima, no sabía que iba a repercutir con el hecho de ya llegar a la casa de mi abuelita y de que ya no todo se sintiera igual, como ya no se sintiera ese calor de familia, sino esa tensión de que aquí pasó esto y de que por qué no nos dimos cuenta antes. Entonces, dentro de mi percepción yo callé, quizás por protegerme de un regaño y quizás por no, sentía dentro de mí que era como por no perder ese calor dentro de la familia y por no afectar como el amor que en ese momento llegábamos a sentir como familia. Y, y eso ya fue como un golpe más fuerte a mi vida, porque ya era callar no solo una cosa, sino eran dos, e intentar no empezar a tener ya malos pensamientos, y como que en ese momento no tenía la percepción de lo que yo en ese momento era para mi hermano. Entonces yo quería llamar la atención y me metía mucho en problemas en el colegio, llamaban mucho la atención, ya no era niño aplicado, ya llamaban a mi mamá, es que Luis David se portó mal, hizo esto, no quiere ir a clases. Y una vez me acuerdo mucho que llamaron a mi mamá llegó a coordinación yo estaba en coordinación con la coordinadora, y mi mamá llegó con mis hermanos en brazos. Entonces la coordinadora dijo, ay, ya sé, ¿por qué, por qué Luis David está llamando la atención? Entonces, como que en ese momento yo no entendía nada, pero sí le explicaron a mi mamá que tratara como que de no perder de vista a mí teniendo a mi hermano. Entonces, como que ahí empezó a cambiar un poquito ya el juego. Aún así yo quería como llamar la atención en casa y quería que la atención solo fuera para mí, pero ya empecé yo a cambiar la percepción de cómo era mi hermano para mí. Entonces, ya mi mamá muchas veces me dejaba cuidando a mi hermanito, entonces yo lo cuidaba, empecé yo a verlo ya con ojos de amor, de que yo lo cuido, de que yo lo protejo, de que yo lo alimento, lo cuido, lo cambio. Entonces ya cambió como esa percepción de que él me está robando mi puesto, a de que yo quiero compartir mi vida con él. Entonces como que eh, esos sucesos que de pronto pasaron fuertes en mi vida, los tapé con la llegada de mi hermano, porque fue como darle felicidad a un momento triste que también había callado y que no quería contar. Entonces mi hermano fue como en ese momento el escape para esa situación, para yo en ese momento olvidarme de eso y enfocarme en él. Y me acuerdo mucho que fue como una ayuda que pues él recién nacido, pues él no lo sabía, pero para mí era una total ayuda el yo dormir con él muchas veces, el cuidarlo, el estar pendiente de él, porque me dispersó la mente, me alejó de esos pensamientos, de esos recuerdos que me hacían como sentir que no era como agradable, que no era como agradable a la vista de pronto de los demás.
Y ya fui creciendo, mi hermano también, yo ya me convertí ya en un hermano mayor, ya era cuidando a mi hermano y ya con el tiempo pues ya en el colegio ya empezaron a hablar de estas cosas, que de las relaciones sexuales, que el ámbito sexual para los adolescentes. Entonces yo ya empecé a entender que todo lo que había me pasado estaba súper mal y aún así no lo quería contar, quería seguir callándolo por miedo, ya por miedo, por temor a que yo no sabía qué iba a pasar. Entonces lo seguí callando, pero entonces se me abrió y se me despertó en mí como un espíritu protector con mi hermano y de protegerlo a que él no pasara lo que yo pasé y empezar a protegerlo y de que mamá, dejémoslo con tal persona, yo, no, yo lo cuido. O si muchas veces yo llegaba al colegio y ahí era yo quien lo cuidaba, yo trataba de que no le pasara nada, de que cuando estábamos en la calle estar todo pendiente de él, de que no se nos perdiera, de que estuviera bien, porque dentro de mí sentía como de que yo no quería que mi hermano sufriera lo que yo en algún momento sufrí. Y se me despertó eso en mí, como ese instinto, era la palabra, ese instinto protector de que a él no le pasara o de que él jamás pasara por eso. Y me acuerdo que en ese entonces, a la edad de 15 años, yo estaba estudiando ya estaba en secundaria, estaba en noveno de secundaria. Y de esos momentos en los que uno piensa, no, pues el colegio, pues sí, pasan de pronto problemas y cosas, pero no van a pasar de pronto cosas tan fuertes como dentro de la percepción que uno cree que no van a pasar. Y me acuerdo mucho que en noveno, que ya fue como el punto de quiebre para mí, para estos sucesos que ya me han pasado, eh, había un profesor en noveno grado, profesor de ciencias naturales, que él tenía unos ademanes como muy específicos con todos nosotros que éramos en ese entonces sus estudiantes. Y, y él, para él era normal comportarse así. Era muy normal llegar a una clase en un laboratorio de ciencias, ponernos a escuchar un video, y mientras que nosotros escuchábamos los videos, hacíamos talleres, él se quitaba la camisa, el buzo y ya y así se quedaba toda la clase. Era muy normal para él y nosotros como estudiantes pues no decíamos nada porque pues estábamos bajo la autoridad en ese entonces que era el profesor. Y tampoco dijimos nada al colegio, nada, o sea, como que lo normalizamos, pero sí habíamos estudiantes que decíamos, el profesor o no está bien o aquí hay algo raro. Y efectivamente sí había algo raro porque ya a mitad de año el profesor, tuve la suerte gracias a Dios, después de muchos episodios en donde de pronto no fui el estudiante bueno cuando fui pequeño, me apliqué y empecé a llevar mis buenas notas. Y era uno de los mejores estudiantes en ese entonces de noveno, y el profesor me tenía a mí muy referenciado a que yo era como el referente del salón para, para ayudar a los demás, y en específico en esa clase. Me iba muy bien en ciencias naturales, entonces él me dejaba que yo le ayudara a hacer o a poner tareas para yo revisárselas a mis compañeros y todo eso. Entonces yo ya indirectamente estaba más cerca del profesor. Y de ahí fue donde el profesor empezó como a maquinar y a operar en algo que yo todavía no me daba cuenta. Entonces estas situaciones sucedieron como 3 veces más y ahí ya no pasó nada más. Se terminó el año escolar. Me acuerdo mucho que yo en épocas de decembrina, de diciembre, yo me iba a pasar vacaciones donde mi abuelita. No recuerdo si fui yo el que le compartí el número al profesor o si fue que él se lo consiguió. En todo caso fue que estando yo de vacaciones, él me empezó a escribir, a contactar. Fue algo como muy X porque pues yo no sabía por qué el profesor me escribía. Pues yo lo saludaba, hola profe, ¿cómo está? Bien. Así fueron las primeras conversaciones. Ya después, hola Luis, ¿qué más? ¿Cómo está? ¿Qué está haciendo? Lo invito a comer aquí donde mi familia. Y yo, no, profe, tranquilo, voy para la iglesia, estoy con mi abuela. Le sacaba el cuerpo, pero no era mentira, porque en ese entonces estaba donde mi abuelita e iba bastante a la iglesia con ella. Entonces, cuando ya me siguen escribiendo más veces, yo ya dije, no, esto ya no es normal. Entonces, sí fue cuando yo ya le pregunté, yo le dije, profe, ¿usted qué es lo que quiere? ¿Por qué me está escribiendo tanto? Entonces, ya el profesor se confesó y me dijo, es que usted me gusta,
es que a mí me atrae usted y yo quiero que usted me envíe fotos así. Y me dio sus especificaciones. Y yo como que lo que en algún momento había dicho de que si tengo que hablar, hablo para que esto pare, en ese momento se me olvidó. Se me nubló la mente y me acordé de las otras dos ocasiones y lo que hice fue borrar todas las conversaciones, ocultar, bloquear y olvidarlo todo, pero ya no me sentía igual, ya me sentía ya más presionado por todo lo que había pasado, ya sentía un nudo en la garganta y, y no sabía qué hacer. Llegó 23, 24 de diciembre y me acuerdo mucho que llegaba toda la familia por parte de mi papá a pasar estas fechas allí de mi abuelita y me acuerdo mucho que en ese entonces llegaron unos primos que yo tengo, que en ese entonces eran pastores de una iglesia en Medellín y ellos me conocen desde que tengo 2 años que empecé a ir a la iglesia y ellos me conocen también que saben cuándo estoy bien y cuándo no. Ellos me saludaron y, y sabían que algo estaba mal, que algo no estaba bien. Saludaron a todos los demás y me llamaron a hablar en la parte de atrás, el patio de la casa, y me sentaron enfrente de ellos y me dijeron, Luis, ¿qué tiene? Sabemos que no está bien, usted sabe que usted no está solo, que cuenta con nuestro apoyo. Y no sentí más remedio que llorar y contarles todo lo que había pasado. No les conté lo que pasó a los 4 años y a los 8, pero sí lo del profesor, que era como lo que había pasado en ese año, en ese momento. Y ellos me abrazaron, se pusieron a llorar también, no esperaron que yo les fuera a contar algo así. Y me dijeron, esto hay que contarlo, esto hay que hacer algo con esto y usted no está solo, le vamos a ayudar. Llamaron a un tío mío, hermano de mi papá, le contamos toda la situación otra vez eh, y él decidió ayudarme. Me regañó en ese momento porque yo había borrado toda la evidencia con la que se podía hacer algo y él lo que hizo fue decomisarme el celular y me preguntó información del profesor porque tenía mucha información del profesor porque en sus momentos cuando le ayudaba a hacer talleres o trabajos pues yo tenía mucha documentación de él y yo le dije, él vio de tal parte, yo me sabía la dirección, las placas, tenía esposa, hija, eh, todo lo que se necesitaba para sacarle la información del profesor. Lo que hizo mi tío fue decomisarme el celular, preguntarme también yo cómo me la llevaba con él, cómo me trataba con él, cómo nos hablábamos. Yo le contesté todo eso a mi tío y mi tío no me volvió a preguntar nada más. Pasó una semana y ya toda mi familia ahí ya sabía, mi mamá también ya sabía, ya estaba muy al tanto de todo lo que estaba pasando, dándome como ese apoyo, esa ayuda entre familia y me acuerdo mucho que todos estábamos en la sala, eso fue como sábado, domingo, y me acuerdo mucho que mi tío dijo, ya cayó otra vez. Pues claro, mi tío se hizo pasar por mí, volvió a desbloquear el profesor para no levantar sospechas, le pidió disculpas al profesor, siendo yo supuestamente, por yo no haberle contestado todo este tiempo, que estaba muy ocupado. Siguieron la conversación y hasta que el profesor volvió a pedir fotos otra vez. Entonces, me acuerdo mucho que mi tío ya con toda la información que tenía, con evidencias, pruebas y con todo lo que yo le había dicho al profesor, lo llamó y habló con él, pues prácticamente se puede decir que lo amenazó, eh, ya diciéndole, él nunca le dijo, yo soy el acudiente de Luis David, ¿no? Él siempre dijo, yo soy el acudiente de uno de sus estudiantes y tengo aquí la evidencia suficiente para poderlo demandar y hasta quitarle la tarjeta profesional y en el caso más grave, meterlo a la cárcel. O usted quiere todo esto o usted se va del colegio y aquí nada de esto pasó porque gracias a Dios no pasó a mayores. Simplemente fue un acoso, aunque aún así ya era grave. Entonces, y me acuerdo mucho que también por una mentira sacamos una verdad. Yo no sabía, solo yo tenía la percepción de lo que el profesor estaba haciendo conmigo. Yo no sabía que el profesor también a más estudiantes les hacía estas cosas, los acosaba sexualmente por redes en el colegio como pasó conmigo. Y, y me acuerdo mucho que mi tío le dijo, también tenemos evidencia suficiente que no solo a mi hijo, usted ha estado acosando sexualmente, sino a más estudiantes. El profesor cayó y en medio del susto que tenía dijo que sí, que él también a más estudiantes había acosado, a estudiantes de menor grado, de más grado también. Y ya teníamos la evidencia, pruebas suficientes. Quedó así, quedó el compromiso de que el profesor nunca se iba a volver a acercar a un colegio,
porque o nos dábamos cuenta y lo anunciábamos, ahora sí, lo denunciábamos y mostrábamos todo lo que podíamos mostrar, y ya ahí se le caía como el juego al profesor. En lo que a mí concierne, no sé si de pronto en su momento estuvo en otro colegio, sabíamos que no, porque toda la información que teníamos del profesor no las hacían llegar a nosotros. Pero en lo que a mí concierne, en el colegio donde yo estaba estudiando, al año siguiente él ya no estaba, ya el profesor no estaba. Ya después de esto, ya después de que yo ya pude contar este suceso con mi familia, ya me sentí yo un poquito más libre, ya de poder hablar estos temas con ellos, ya tuve la libertad de poder contárselo a mi mamá. Por fin le pude contar no solo lo del profesor, sino lo que pasó a los 4 y 8 años, y ya pues fue un momento como muy de pronto tensionante entre ella y yo, porque ella no sabía qué decir en su momento, como que se sintió culpable, porque pues una madre no quiere esto para sus hijos. Inevitablemente pasó, pero me acuerdo mucho también que en su momento mi mamá en esa conversación me pidió perdón, que ella nunca deseó que esto pasara, pero que admiraba de pronto mi fuerza en ese momento por yo no estar destrozado, ¿sí? Entonces fue como algo que me ayudó mucho en ese momento con ella. Bueno, David, te quiero hacer una pregunta y bueno, yo se la hice a David cuando él me contactó y me dijo que quería contar su historia. Yo le dije que era muy valiente y le hice una pregunta, y la pregunta perdón, la respuesta quiero que la compartas con los que nos están viendo. Y la pregunta que yo le hice a David fue: ¿por qué quieres contar tu historia? Mm, yo me acuerdo que me hiciste la pregunta y tú me la dijiste porque había que enfocar la historia en una dirección. Yo me acuerdo que yo te dije que yo la quería enfocar hacia el perdón, porque es lo real, fue lo que Dios me ayudó a mí a poder sanar todas estas heridas que en algún momento tuve, y por ahí lo quería dirigir. Y siento que en su momento, de pronto el tener tan presente a estos agresores en mi vida, sentía mucho rencor, mucha ira, tal vez también no entendía en su momento, tal vez por la falta de una figura paterna, porque no crecí con mi padre, y al tener esta ausencia de una figura paterna no me hizo entender ese momento a tiempo lo que como hombre o como niño tenía que haber hablado en su momento. Y de pronto esa ausencia de figura paterna hizo que despertara en mí ese instinto de protector con mi hermano. Y el hecho de que yo no quería que mi hermano sufriera lo mismo, entonces como que despertó en mí esa paternidad para yo protegerlo a él de estas situaciones o de estas cosas que ya en su momento entendía que nadie está exento de esto y de que cualquier persona podemos pasar por algo así. Entonces lo empecé a dirigir por ahí. Y Dios empezó a ayudarme, yo le empecé a entregar toda la ira, todo el rencor, todo como el miedo, el sufrimiento, el temor, porque llegó hasta un punto en el que yo entré en depresión por todo esto, porque yo no lo había hablado en su momento, no lo supe solucionar a tiempo, nunca de pronto tampoco lo hablé con una persona profesional del tema, con un psicólogo, eh, pero yo me refugié, fue en Dios. Y Él fue el que me ayudó a salir de pronto hasta de intentos de suicidio para yo salir rápido de este sufrimiento que estaba teniendo. Entonces fue como una ayuda muy importante el hecho de que me refugié en Dios, refugié todo este dolor, todo este sentimiento, y Él lo transformó en perdón, en amor, en paz, tranquilidad. Y ya hoy en día te puedo decir que hasta me han podido encontrar algunos de mis agresores y ya no los veo con ojos de odio, de rencor. Sé que Dios hará su justicia. Dios tiene una justicia divina de la que no podemos ni discutir ni hablar, porque a cada quien como que Dios mira sus actos. Y estoy tranquilo de que yo siento la paz que quise tener en mi momento, pero la estoy teniendo ahora para poder también ayudar a muchas otras personas que al día de hoy, eh, si me lo preguntas, lo hubiera querido hacer desde hace mucho tiempo, pero no lo hice tal vez por miedo, por temor, pero me impulsó el hecho de que también habían otras personas que querían hacerlo y no podían, y su solución rápida era quitarse la vida. Y yo dije, yo no quiero esto, yo no quiero sentirme así, yo no quiero de pronto, cuando lo entendí con más madurez, yo no quiero sentirme responsable de que yo pude haber ayudado a otras personas y no lo hice por temor. Entonces aprendí a buscar esa fuerza, esa resiliencia en Dios,
y aquí estamos contando la historia. Bueno, David, pues esa respuesta a mí me impactó. Me acuerdo que ese día le dije, desde ya vamos a orar para que este programa cause eso en los corazones de las personas. Y gracias por contar tu historia, por acompañarnos y por esa valentía. Aparte, quiero decirte, al principio dije que tus ojos daban honestidad, reflejaban honestidad, sinceridad. Y ahorita, después de escuchar toda tu historia, te quiero compartir un versículo que pues habla acerca de eso, ¿no? Del único que tiene el poder para juzgar, el amor para tener misericordia y la bondad para perdonar, y es Dios. Está en Jeremías 9:24, más alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque en estas cosas me deleito, dice Jehová. Así que muchas gracias. Yo sé que Dios tiene un propósito grande, un plan que lleva tu nombre gigante, Luis David, y yo sé que con ese espíritu que tienes de entregarte a la voluntad divina, Dios va a hacer cosas maravillosas. Ya lo hizo en ti, ya sanó tu corazón y yo sé que lo va a hacer en muchas de las personas que quizás están pasando por una situación muy similar a la tuya, pero no saben qué camino avanzar o por dónde o a quién acudir. Quiero también resaltar que hay rutas de acción actualmente. Como padres, pues tener esos caminos de confianza con nuestros hijos. Si eres mamá soltera, pues nos toca trabajar el doble, pero si tenemos papá y mamá en casa, pues tengamos abierto ese canal de comunicación con nuestros hijos. Y bueno, ahí está esta historia más. Muchísimas gracias. Esto es Cuenta mi historia.